Jesús Escobar. Jesús, otro tema que me parece a mí que merece ir entrándole al análisis son las eventuales divergencias internas que pueden darse en Morena, ya perfiladas desde ahora, Morena y sus aliados, en relación con la reforma electoral, en los temas del financiamiento a los partidos, que es el tema, pues, el botín o el dinero disponible para las camarillas, por una parte, y por otra parte, lo relacionado con las candidaturas plurinominales, que mi punto de vista es que no es tan impactante en el funcionamiento de los poderes legislativos el que haya o no haya plurinominales, pero eso es mi punto de vista. Lo que sí puede ser es que al no haber el acceso de las camarillas a las candidaturas pluris, pues no lleguen muchos de los que siempre se han agandallado con esas candidaturas tan cómodas y tan inmediatas. Pero hay otro tema, Jesús, que es el del nepotismo y las candidaturas con las leyes esposa, sobre todo la de San Luis Potosí, pero también con reproducción de intenciones en Nuevo León y en Hidalgo. Respecto a este tema del nepotismo, ley esposa, Jesús, ¿podría haber una división, al menos en planos estatales, de la Gran Alianza 4T, es decir, la Gran Alianza Morena y sus aliados, a propósito de estas cosas? Y en Zacatecas, donde Saúl Monreal dice que él podría ir por el PT si Morena no lo hace candidato. Jesús. Pues mira, de entrada, a mí me parece que el tema del financiamiento, por supuesto, tiene que darse, se tiene que reducir. Lamentablemente hay muchos que han convertido la política en un negocio y los partidos políticos en bienes personales. Y uno de estos partidos es el Verde Ecologista. Con todo el respeto para las señoritas y señoritos que se dedican a esta actividad, es un golfo de la política, el Partido Verde Ecologista. Es un partido que se vende al mejor postor, es un partido que no tiene una ideología como tal, es un partido que tiene personajes verdaderamente impresentables entre sus filas. Entre ellos, por supuesto, podemos mencionar al propio Jorge Emilio González y la famosa frase de los 2 millones, de cuando lo chamaquearon, según sus palabras. Arturo Escobar, que recibió dinero en efectivo y fue evidenciado también a través de un video. Y otros más, otros personajes que sinceramente se han convertido más en un lastre de la política y que han visto la forma de insertarse de cierta manera en la 4T para sobrevivir precisamente en ese rubro. Adrián Rubalcaba, que juega también por esas siglas, si no mal recuerdo, y algunos más, el propio Rubiel Ávila, Eugenio Hernández, que para mí es un gobernador impresentable, un narcogobernador de Tamaulipas. Obviamente también está el caso de el hijo de Luis Miranda, ¿no? Quien era la mano derecha de Enrique Peña Nieto. Es un partido por el que muchas veces, querido Julio, querida Ana Francis, querido mi querido Horacio, uno pregunta quién vota por el Partido Verde Ecologista, o sea, quién es la base social del Partido Verde Ecologista, quiénes son los que respaldan un partido de esta naturaleza. Por eso a mí no me sorprende la actitud de Rodrigo Gallardo, del gobernador de San Luis, que además, basémonos en su propia historia, la historia de su padre, los señalamientos que hay en contra de esta familia de vínculos con el crimen organizado, basémonos en las denuncias periodísticas que hablan de represión o de persecución a ciertos periodistas, a ciertas periodistas, quienes se dedican a denunciar abiertamente los abusos, los excesos por parte de esta administración, y que es un personaje que desde un principio la había cantado, ¿no? Quiero que mi esposa suceda, ¿no? Quiero que mi esposa asuma la gubernatura. Esto choca directamente con una propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta de nuestro país, quien en un principio, y desde mi lectura limitada, pues hombre, no contó con el respaldo de Adán Augusto y de Ricardo Monreal, en lo que tendría que haber sido una negociación mucho más fuerte para aplicar esta ley en contra del nepotismo, esta reforma. Me parece que Adán Augusto y Ricardo Monreal hicieron huelga de brazos caídos, cedieron en muchas cosas para que se aplicara hasta el 2030, y por eso la doctora, mostrando esa fortaleza que tiene, pues abiertamente dijo: en Morena se aplica a partir del 2027, y ahora Luis Alcalde de manera más contundente señala: es en toda la 4T como se tiene que aplicar y vamos a impugnar esta ley. Es una ley con dedicatoria, querido Julio, es una ley con dedicatoria, es una ley. ¿Para qué? Para que haya una especie de monarquía bananera al frente de un gobierno estatal. Eso es lo que es esa ley. No tiene nada que ver con la igualdad de género, no tiene nada que ver con la equidad, que son problemas que se tienen que ir resolviendo, enfrentando, que existen en definitiva, y que posturas como esta solamente la banalizan y la instrumentalizan. Y lo mismo pasa con MC en Nuevo León.
personajes quienes de plano se burlan de las cuestiones democráticas, le faltan el respeto al electorado, porque hacen creer al electorado que están tratando de democratizar, que están tratando de hacer bien las cosas y realmente se están comportando de una manera totalmente antidemocrática, yendo en contra de derechos de terceros, porque seamos claros, si hay un integrante de la comunidad LGTB, pues no puede competir. Así de sencillo. O sea, no puede competir. Entonces, ¿por qué le estás quitando los derechos para que una persona de tu familia llegue? Y eso me parece sumamente grave. Y qué bueno en ese marco que Morena vaya a impugnar, qué bueno que la presidenta lo haya denunciado, porque dejan en claro hacia dónde van. ¿Qué tanto puede significar esto un rompimiento? Dependerá que la apuesta Manuel Velasco. Para mí, entiendo la importancia que tiene el verde en los votos para las reformas y demás, pero ¿para dónde se va a ir el verde si rompe con Morena hoy? La asimetría entre Morena y el resto de los partidos, pues no le hace un buen negocio al verde romper. ¿Se va a ir con el PRI? ¿Se va a ir con el PAN, acaso? ¿Con MC? Con ninguno de ellos va a poder hacer el negocio que le gusta de la política el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, en ese sentido, me parece que hoy necesita más el verde a Morena que Morena al verde. Entiendo todo lo que puede generarse por el tema de las reformas estructurales y demás, pero llega un momento en el cual me parece si tienes que marcar muy claro una barrera en donde hay puntos que no vas a sobrepasar, que no vas a pasar y que no vas a aceptar chantajes de ninguna naturaleza por parte de tus aliados. En el caso de los Monreal es lo mismo. Los Monreal tienen que aceptar, por la buena o por la mala, que están destruyendo la clase política en Zacatecas. Hay mucha gente molesta allá en Zacatecas por la actitud de los Monreal. Saúl Monreal no puede tener la cara de decir voy a ser ahora yo candidato cuando ni siquiera tiene la fortaleza para hacerlo como tal. Se pueden esperar 6 años, son demasiado jóvenes, tanto Saúl como la senadora. Si no lo hacen, es simplemente porque quieren aprovechar la ventaja de que sus familiares están en el poder y eso, perdón, pero no se puede aceptar en ningún aspecto en una vía democrática. Yo sí creo que si se impugna como tal, la Suprema Corte de Justicia la va a echar para atrás porque hay herramientas para ello, ¿no? Claro. Bien, gracias, Jesús. Bueno, Julio, yo quería preguntarle a Ana Francis qué opina, ahorita que le toca a ella. Quería hacer una pregunta muy directa como feminista. ¿Qué opinas del mansplaining que hizo Ricardo Gallardo de lo de la ley esposa? O sea, ¿tú qué opinas como feminista? ¿A poco no se te hace? ¿Qué opinas? A ver, quiero que nos digas, por favor. Ay, Horacio, ¿qué te digo? En estos últimos días he estado pensando, pero ¿cuánto señor hay dispuesto a explicarme qué tengo que opinar, qué tengo que pensar, sobre qué me tengo que manifestar, sobre cómo me tengo que manifestar en pos de algún tema, etcétera? No, pues, ¿qué te digo? Pa'l perro, pues. Pa'l perro, literal, por decirlo de alguna manera. Lo hemos visto muchísimo. Mira, en aquella discusión que se armó en el Congreso de la Ciudad de México, en la que me tocó participar cuando queríamos ratificar a Ernestina Godoy para que continuara siendo la fiscal de la Ciudad de México y no se logró, recuerdo que parte de mi speech les dije a las diputadas del PAN y del PRI, les dije no se den un balazo en el pie porque las están usando y lo que va a pasar es que las van a escupir y las van a aventar a un lado, porque en ese par de partidos son una punta de machines que nunca las dejan pasar. Las usan un montón y no las dejan. Al final, a la hora de la hora, cuando de veras se tiene que repartir el poder, no las dejan pasar. Y ya hablando de este lado, de mi rancho, digamos, pues mucho hay que hacer contra el machismo-leninismo, como le decía una compañera a los machines de izquierda, ¿no? Y mucho hay que hacer, sin duda, en relación a la postura que tomamos con las distintas alianzas, pues, ¿no? Que pues las alianzas tienen una utilidad muy importante que justamente tiene que ver con la posibilidad de las reformas estructurales, etcétera. Pero también, pues hay que limitarlas, pues, ¿no? Hay que limitar hasta dónde llegue. Entonces, pues no, pues para el perro, siempre hay que estar. Ahora sí te diré una cosa, siempre hay que estar muy a las vivas de, pues de todo lo que se quiere, de todo lo que nos quieren instrumentalizar, como bien dijo acá, porque
Porque siempre a propósito de nosotras, a propósito del feminismo, a propósito de por el bien de las mujeres, etcétera, ay, hijo eso, si es así de no me ayudes, compadre, ¿no? No, para el perro, para el perro, para el perro. Pa'l perro, pa'l perro, pa'l perro. Bueno, pues ahí está todo esto, pero Ana Francis, si es excluyente del juego democrático el que se establezca que tenga que ser mujer la candidata a una elección como la de gobernadora. Mm, no pensaría que es excluyente. Pensaría, a ver, pienso que las acciones afirmativas, que es como se le llaman a estas acciones, tienen una función y tienen un momento. Pero habría que pensarlo bien y habría que justamente ver si traen dedicatoria, pues eso es bien importante. Por ejemplo, pues toda la bola de fórmulas que se usan para que haya eh, el mismo número de gobernadores que gobernadoras, etcétera, que se han venido aplicando en las distintas elecciones, pues no está mal, pues, ¿no? Ahí vamos, digamos, ahí vamos. Y han resultado bastante positivas. Lo que pasa es que aquí hay mucha maña. Y lo que sí es un hecho es que no está padre que después de ti se quede tu esposa, aunque sea mujer. Pues no está padre, pues, ¿no? Oye, Ana Francis, pero ¿para qué se queda? ¿Para qué? Deja Por eso, de que se quede. ¿Para qué? Para por eso cubrirte las espaldas. no está padre. No está padre porque lo que se genera es un cacicazgo, ya lo sabemos. Es decir, Claro. siempre que se queda como el mismo grupo, pues es un cacicazgo y los cacicazgos eventualmente, ¿cómo se dice? Pues se caen, pues, o sea, descomponen mucho. Descomponen mucho las cosas, descomponen mucho la gobernanza. Sí tenemos que aspirar a la institucionalidad. Ahora, también es cierto que es difícil construir la institucionalidad. O sea, estamos construyendo institucionalidad, pero no está todo ganado, ni mucho menos, no es tan sencillo. Claro. Cuando llega un gobierno, o sea, cuando llega un determinado personaje a dirigir un gobierno, pues no llega ya hay borrón ni cuenta nueva, es decir, hay todo un aparato de gobierno formado por los grupos del anterior, más los grupos del anterior, más los grupos del anterior, del anterior, del anterior, y 8 que llevábamos, y 2 que 3 técnicos capaces, etcétera, ¿no? Es complejo. Y al mismo tiempo son un montón de personas que tienen familias, que tienen un trabajo, que cumplen una función, etcétera, etcétera. No es enchilamesta. Y sí hay que ir como manejando los equilibrios, ¿no? Citlali Hernández siempre hablaba mucho de eso, siempre habla mucho de eso, del asunto de los equilibrios. Entonces, pues hay que ir manejando los equilibrios, no es cosa sencilla, pero sí hay que ir manejando los equilibrios y yendo cada vez más hacia la institucionalidad y hacia la ley, pues, ¿no? Ahora sí que volviendo al ejemplo de lo de Salinas Pliego, como dijo la presidenta en la mañana, esto es lo que dice la ley. Mal haríamos, aunque nos den ganas de que no le den descuentos, mal haríamos en no respetar la ley, pues, ¿no? Bien, Ana Francis. Entonces, pues sí, pues es complicado, pues, ¿no? Hay que cuidar los equilibrios, pero tampoco que se pasen de verduras. Ahí está mi punto medio. Oye, Ana Sin Francis, pasarse de verdura. sin pasarse de verdura. En reciprocidad, por favor, ahora tú pregúntale lo que quieras a Horacio Franco. A Horacio Franco. No, pues a ver, te tengo una, Horacio, es decir, ¿cómo sí solucionamos el asunto de la paridad? O sea, y te tengo una de tu ámbito. O sea, ¿qué haces en una orquesta cuando faltan un montón de mujeres? A rajatabla, vámonos a la goma, estos 2 clarinetes, el corno inglés, el corno francés y estos 8 violines y que entren señoras. Pues, a ver, ¿cómo le haces? Pero mira, qué bueno que me lo preguntas así, porque la cuestión democrática, la cuestión de igualdad en una orquesta, en la música clásica siempre fue muy, pero muy dispareja, y sobre todo porque había instrumentos como la trompeta, como el corno, como pues la tuba, ¿no? Como todos los sonidos metales que eran exclusivamente asunto de hombres, por la fuerza que tienes que tener acá o lo que quieras. Pero si tú ves ahora cómo ha cambiado México en ese sentido,
y que se los digo porque hace 3 semanas estuve en el Zócalo, en este concierto maravilloso que se hizo de las culturas comunitarias, y que toqué precisamente con una super mega bandota de puras chavas indígenas de todo el país, además, que tocaban esos instrumentos, unas trompetas, unos corros. Bueno, yo estaba fascinado con los corros. Dije yo, ¿cuál instrumento de hombres? O sea, poco a poco en México se va cambiando gracias a la cuestión de culturas comunitarias y sobre todo de considerar a la mujer que puede hacer esos, o ese es su instrumento o cualquier otro, ¿no? O cualquier otra profesión o cualquier otra tarea. Poco a poco va cambiando. Es que México es un país muy, o sea, el progresismo no nada más incluye el hecho de tener en un partido político, eso es para mí es lo de menos. El progresismo quiere decir ver y considerar a las mujeres igual que a los hombres, exactamente igual. O sea, no necesitamos darles un trato especial, ¿no? Porque no lo tuvieron en la banda, no lo tienen, son capaces, tan capaces como los hombres, nomás que antes, el problema es que crecimos con ese estigma de la educación que manejando una máquina pesada, por ejemplo, maquinaria pesada de construcciones, no es para mujeres, o una tuba o una trompeta no es para mujeres, ¿no? Entonces las mujeres que se vayan a tocar el arpa, las mujeres que se vayan a cocinar, igual que a los hombres nos estigmatizaron porque, no, pues tú no puedes barrer porque eres hombre, tú no puedes cocinar o coser o bordar porque eres hombre, ¿no? Ya poco a poco se van juntando y más con la presidenta ahora, con esta política de enaltecimiento de la mujer, que es una política meramente feminista y puramente con una explicación, además a las mujeres indígenas, que son las que más discriminación sufrieron por parte de todos. O sea, se va consolidando, se va solidarizando. En ese sentido, sí, todavía hay mucho odio, todavía hay mucho machismo, sí, todavía hay mucha gente muy mal educada, pero poco a poco es como el clasismo y el racismo. Dicen que López Obrador exacerbó el clasismo y exacerbó el racismo por polarizar. Yo creo que no, yo creo que para nada, porque tanto en las redes sociales como en la conducta colectiva de la sociedad mexicana, cada vez está mucho más mal visto discriminar o señalar a alguien por el color de piel, o por lo menos que se aguanten los que quieren ser racistas y ser clasistas, ¿no? Porque ya no lo soporta, la gente agraviada ya no lo está soportando, ni las mujeres, ni los gays lo estamos soportando, ni los trans, ni los indígenas, ni las indígenas, ni nadie, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, poco a poco vamos a ir caminando hacia una sociedad más igualitaria y más justa, cosa que en Estados Unidos es una involución absoluta. No sé si estarán de acuerdo conmigo, o en países gobernados por la derecha. O sea, todos esos países están en verdad con un retroceso social verdaderamente indescriptible. Bien. Fíjate que yo no sabría decir si están en una involución o en realidad siempre han tenido un machismo desatado y no necesariamente habíamos visto hasta dónde. Pues a mí me sorprende mucho de la cultura de Estados Unidos el nivel de machismo, pues, ¿no? Que hace parecer a nuestros machos a veces como bebés de pecho, pero es muy impresionante, pues, ¿no? Porque está saliendo a la luz y porque lo estamos viendo. Pues sí, empezando por su propio presidente, que es el Claro. patriarca por excelencia, ¿no? Ana, gracias. Jesús Escobar Tobar, antes de que se nos vaya el tiempo en esta movida interesante mesa, ¿qué opinas sobre el tema de lo que hoy dijo la presidenta de México respecto al nombramiento o la participación de Alejandro Gertz para hacer, hoy soy mucho ruido, no sé, donde sea, pongamos muting, donde, bueno, ¿qué opinas, Jesús Escobar, sobre esta? La presidenta dice que la postulación de Alejandro Gertz a una embajada es el reconocimiento a su trabajo. También dice que es un acuerdo que tuvieron, pero el reconocimiento a su trabajo. ¿Qué opinas de esa postulación? Aún impreciso el destino, pero confirmado que va a una embajada. Mira, en lo personal, yo no estoy de acuerdo que se le dé una embajada a Alejandro Gertz. Creo que fue un fiscal que por sus propios resultados es lamentable. Los propios resultados de Alejandro Gertz al frente de la Fiscalía General de la República no lo hacen merecedor a ninguna embajada ni ningún tipo de reconocimiento como tal. Me parece que es un personaje que entorpeció muchos aspectos de la transformación
que se convirtió en un obstáculo incluso para avanzar en el castigo a personajes corruptos, que desarticuló casos emblemáticos de corrupción de sexenios pasados. Entiendo políticamente por qué se le da esa salida a Alejandro Hertz Manero, un hombre que representó como nadie los intereses militares y económicos de esas élites en las cuales Hertz, junto con otros personajes, pues han formado parte de toda una estructura judicial para no tocar, ¿no? Para no tocar precisamente a varios de estos grupos. El simple pasado de Hertz nos lo ubica en casos emblemáticos de represión, de persecución en contra de activistas, en contra de luchadores sociales. Basta recordar en aquella operación, ¿no? Cóndor en México, en donde fueron a lanzar gases en contra y a gasear los campos allá en Sinaloa con la finalidad supuestamente de atacar el narcotráfico, y en realidad fueron con la intención de reprimir a los campesinos, de reprimir a los activistas, quienes ya se manifestaban en el marco precisamente de lo que posteriormente se conocería como la Guerra Sucia en México, de la mal llamada Guerra Sucia. Además, no olvidemos que a él se le fue Joaquín El Chapo Guzmán, aunque diga que tenía 15 días en el puesto y demás. El Chapo no se fugó en un carrito de lavandería, aunque la versión oficial insiste en eso. Al Chapo lo dejaron salir, así de claro. Y en eso jugó un papel Alejandro Hertz Manero, un hombre que incluso al frente ya de la Fiscalía General de la República, desde mi punto de vista, traicionó a la propia doctora Claudia Sheinbaum al filtrar la Fiscalía documentos, expedientes completos a medios de comunicación como Latinus, que tenían toda la intención de golpear directamente a la administración de Claudia Sheinbaum. Entonces a mí me parece un personaje que se le da esa salida por los intereses que ha llegado a representar, pero que sin duda alguna él como tal, por sus resultados, él como tal, por el personaje que representa históricamente en México, por los intereses que llega a manejar, no tendría que estar en una embajada, tendría que estar enfrentando un proceso como tal. Pero bueno, entiendo que se le da esa salida. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay intereses detrás de él que son necesarios en un momento dado mantenerlos en control, porque además la doctora Sheinbaum da un muy buen golpe al quitarlo, esa es la verdad. Entiendo todo el tema de los procesos, las discusiones que ha habido, pero para mí es muy claro que quien operó para quitarlo fue Palacio Nacional, y está muy bien que lo haya hecho. Creo que aparte fue una operación política de primer nivel, y el hecho de colocar a Ernestina Godoy me parece un acierto completamente. Lo hemos comentado, Julio. Para mí, el tema de la autonomía, sinceramente, como están las cosas en las fiscalías, es más una desventaja que una ventaja en este momento, y es más un romanticismo de la democracia liberal que una solución real a la problemática. Yo prefiero 1000 veces a alguien como Ernestina Godoy, que va acorde a un pensamiento de transformación como Claudia Sheinbaum, a que llegue otro Hertz Manero que va a defender otro tipo de intereses más abocados incluso a cuestiones militares o empresariales. Entonces, a mí me parece que Hertz Manero no tendría que estar en una embajada. No estoy de acuerdo que se premie con embajadas a políticos cuestionables. Sé que se hace por diferentes razones para tenerlos controlados. Han dicho algunas voces que en lo personal respeto mucho, pero aún así en lo personal yo no estoy de acuerdo con que se les premie. Es como el caso de Rutilio Escandón, ¿no? Como gobernador de Chiapas fue un desastre completamente, pero es la situación que se da, y me parece que ahí va más por esa salida, ¿no? Una salida viable a un personaje de esta naturaleza, a un personaje de este tipo en un momento dado, y en un momento dado es pensar también, ¿sabes qué? Lo prefiero lejos y lo prefiero fuera, con los intereses que puede representar y que a mí me permitan darle viabilidad. Se dio a conocer hoy una nota importante en el sentido que Ernestina Godoy ha comenzado ya a mover piezas claves de Hertz Manero, lo cual me parece que no es cosa menor, sobre todo porque Hertz no modificó nada de la Procuraduría de Jesús Murillo Caram, de esa misma Procuraduría que dijo ya me cansé cuando estaban investigando la desaparición de 43 jóvenes, y Ernestina ya comenzó a mover la Fiscalía General con casos como el de Duarte, con casos como el de Amparo Casar, que hay un tráfico de influencias brutal. Entonces me parece que va por buen camino la Fiscalía con este cambio, pero Hertz, pues bueno, se va para esa embajada sin merecerlo, ¿no? Gracias, Jesús.